Hola, sí. Bueno, hacer una aclaración ante todo, porque originariamente esta iba a ser la presentación del último libro de Horacio, que es Traducciones Malditas, y después creció un poco esa convocatoria originaria, que es un género discursivo, también es una forma muy austera de hablar. Bueno, ese evento que va a ser presentación del libro después fue creciendo un poco más, y bueno, hasta algunos se entusiasmaron con la posibilidad de hacer una charla mucho más amplia, con lo cual, y si nos da el tiempo, podríamos hacer las dos cosas. Inicialmente presentar el libro puntualmente y después abrir una charla más extensa, más dilatada sobre temas diversos y que Horacio, bueno, converse con todos nosotros sobre temas que pueden ser del libro o bien que desbordan, ¿no? Bueno, entonces yo voy a simplemente hacer algunas menciones sobre el libro y nada más que sobre el libro. Después, bueno, hablará Florencia y Horacio dirá lo que quiera. El libro para mí tiene un capítulo que es revelador porque es una clave para leer a Horacio, que yo no lo había encontrado en otros libros anteriores y quizás sí, se lo escuché en una clase, pero bueno, está explícito en este libro y que me parece que es una teoría sobre la lectura, pero en especial una teoría sobre cómo leer este tipo de prosa, digamos, ¿no? Ese capítulo, que es muy breve, son unas 3 paginitas, se llama Skoteinos, que es una palabra griega que es oscuridad. Oscuridad. Y que tiene que ver, digamos, con cada publicación de los libros de Horacio vuelve la pregunta por la transparencia, digamos, ¿no? Hoy justamente Horacio una vez más nos contó una anécdota de que sale un libro de Horacio y el lector pide, bueno, ¿qué quisiste decir? ¿Qué significa? ¿Cómo leer eso? ¿No? Esa petición de claridad no es nueva, por supuesto no es argentina, no es nueva, pero podemos decir que es clásica, digamos, ¿no? Es la misma petición que el propio Aristóteles le da a Alejandro, que el propio Anaxímenes de Lampsaco le da a Alejandro. Ser claro, el consejo del político es ser claro, y que es un consejo que después aparece en Quintiliano, aparece en la Edad Media, aparece el propio Descartes, digamos, arranca su filosofía un poco apelando a la claridad, llamando a la claridad y pidiendo que la filosofía, para ser filosofía, tiene que ser clara, digamos, se tiene que entender. Y de hecho le agradece por ejemplo, cuando se publican los Principia, cuando se traducen a francés, justamente le agradece al traductor la claridad, es decir, que haya transparentado aún más el libro, digamos, ¿no? Con lo cual es una tradición muy pesada para Occidente, y vuelve con cada texto de Horacio, ¿no? Ser claro. Por supuesto lo pide la televisión, pero también se pide en la tradición textual, ¿no? Es una petición muy fuerte. Horacio en esas páginas del libro no elige esa tradición, no elige pensar en esa tradición, que por supuesto la conoce, sino que elige pensar en la tradición del Skoteinos, es decir, esos otros que de alguna manera trataron de pensar qué significa un texto oscuro. Skoteinos es un ensayo, uno de los 3 ensayos que Adorno escribe para pensar la prosa de Hegel. Y la explicación que da Adorno, que es la que recoge Horacio también, para explicar probablemente a Hegel, pero para explicar su propia escritura, sería la siguiente, ¿no? Adorno dice, Hegel es oscuro porque la propia filosofía que se está desarrollando ahí lo es. Digamos, sería infiel ser transparente para dar cuenta de una filosofía que no lo es, o sea, que tiene todo el tiempo sombras, ¿no? Es decir, que más que exponer una filosofía, Hegel lo que hace es hacer filosofía misma, hacer su filosofía, y que tiene que tener esos nubarrones, esas zonas, podríamos decir, oscuras o incomprensibles. Por un lado, ¿sí? Es decir, se escribe como se filosofa, por un lado. Y por otro lado, dice Adorno, la escritura no se agota en la comunicación. Es decir, si uno lee a Hegel, dice Adorno, uno no tiene que pensar que ahí solo hay una escritura para transmitir algo, ¿sí? La comunicabilidad no agota el problema de la escritura.
Horacio en esas páginas cita un fragmento de una línea de Lacan que es muy ilustradora sobre esto, ¿no? Dice Lacan: no escribí mis escritos para que se los comprenda, los escribí para que se los lea. Es una cita que me parece que es la llave principal del libro, porque lo mismo podríamos decir de Horacio, que es una escritura que haríamos mal si buscamos solo una traducción directa, digamos, ¿no? Es una escritura que está escrita para ser leída, pero que está escrita justamente no para ser traducida inmediatamente a un sentido. No que no tenga sentido y por supuesto no que no haya ideas. Si hay algo que hay en estos libros son ideas. Pero hay la idea de decir algo explícito o de definir algo no está en primer lugar. Lo que está en primer lugar es la escritura. Con lo cual esto nos lleva inmediatamente al problema del arte. Al problema del arte. En ese sentido, entonces, el subcapítulo que se llama Oscuridad, Escoteinos, es para mí el capítulo, son páginas que además yo aprecio fundamentalmente por cómo están escritas, pero parece que son 3 páginas que a las 400 páginas del libro lo salvan, de alguna manera, no sé, la palabra no es lo salvan, ¿no? Porque sería como decir otra página, pero de alguna manera yo entraría por ahí, digamos, esas 3 páginas que... Página, si ya después... No, bueno, se llama Escoteinos. Inmediatamente en el libro uno hable y metido por ahí aparece ese capítulo. Pero esas 3 páginas podrían funcionar como un prólogo a las obras completas de Horacio o a cualquier libro de Horacio. Digamos, inician al lector para decir: ojo lector, no vaya aquí a creer que solo se está diciendo algo que deba ser llevado a un sentido inmediato, ¿no? Y con esto quiero decir que lo que nos invita a la prosa de Horacio es... Porque ¿qué significa la claridad? Si uno dijera, cuando se dice que hay una escritura oscura, por ejemplo, Horacio es oscuro, se dice en nombre de que habría una escritura que no lo es. Es decir, habría un discurso sociológico, una ensayística, que sería transparente, que sería clara, que sería entendida por todos. Y después las escrituras horacianas que no se entienden, ¿no? Yo creo que la escritura de Horacio justamente viene a interpelar la presunción de que hay una escritura o un lenguaje ahí en algún lado transparente, consensuado, es decir, que todos rápidamente podríamos entender, porque en realidad, ¿dónde está? ¿Cuál sería esa escritura? ¿Cuál sería ese escritor que habla de manera transparente, que todos inmediatamente... yo creo que ahí podríamos ingresar a estos textos con una buena teoría de los géneros literarios, porque uno puede decir, bueno, después del tercer libro de Horacio, que se hace transparente es Horacio, y podría ser oscuro, por ejemplo, cualquier programa televisivo. Si uno no está entrenado en esos textos de la televisión, a alguien le podría parecer oscuro eso, o raro le podría parecer eso, y no la escritura de González. Porque por otro lado en sí no tiene nada de oscuro. No tiene nada oscuro, no es un texto que uno pueda decir, no, acá no hay una... es decir, no hace falta hacer un elogio a la oscuridad para salvarlo a González, no hace falta ir a Adorno y tener una teoría y apelar a que... no, creo que no hace falta, porque no hay acá un intento deliberado de no ser entendido. Lo que hay acá es escritura. Pero es un libro sobre la traducción y me parece que es muy sugerente lo que se plantea acá sobre la traducción, porque la discusión sobre la traducción suele estar puesta en el lugar de la representación. Es decir, traducir, si ingresa a los debates sobre la traducción, inmediatamente aparece la pregunta de la representar. ¿Sí? Hacer presente un texto en otro. Hacer presente un texto en otro. Horacio se separa de esa discusión, porque la traducción no sería eso. No es copiar un libro o llevar un libro de un lenguaje a otro. No sería una copia, no sería un traslado, sino que me parece que el movimiento que hace Horacio es poner al mismo nivel jerárquico el original y la traducción, ¿sí? Es decir, el texto de origen y el texto de llegada los pone en un mismo lugar. ¿Por qué? Porque
ambos textos comparten la misma naturaleza dramática, que es la naturaleza de la escritura. Es decir, el texto al cual se traduce sigue siendo un texto y ofrece todos los problemas que tiene un texto original. Es decir, para González no hay textos originales. Todos los textos nacen, podemos decir, interferidos, traducidos. Podemos decir, o bien que todo es original, o bien que todo es traducción. Podríamos decir. Y por otro lado, la traducción no es un problema meramente personal. Me parece que la fuerza gramsciana que tiene el libro lleva a que Horacio plantee que traducir también no es solo una persona que traduce, sino que en realidad es una lengua que traduce otra lengua, es un momento cultural que traduce otro momento cultural, es una tradición que traduce a otra tradición. Voy a citar un pasaje del libro, breve desde luego, que dice así. Dice, no estoy escribiendo esto, yo estoy escribiendo esto y me obligo a citar muchos libros. No los tengo a la vista. En la mayoría de los casos, y buscarlos en mi biblioteca es fatigoso. Desordenada y caótica, puedo pasar horas de búsqueda hasta recordar que lo he prestado o que nunca lo tuve. Dispongo, después dice, agrega González, de una biblioteca existente, pero inútil. No, tengo una biblioteca, pero está ahí, está como si estuviera muerta. No la puedo consultar. Inmediatamente, cuando uno lee esto en el libro, es inevitable pensar en el mímesis de Auerbach, no solo porque Horacio lo cita permanentemente, sino porque es la misma confesión que hace Auerbach cuando publica Mimesis, ¿no? Auerbach no está en Alemania, está en Estambul, en el exilio, y dice, justamente por el hecho de estar en Estambul, es decir, de no estar en mi casa, con mi biblioteca, eso me permitió escribir, ¿no? Si yo hubiera estado al auxilio de mi biblioteca, estaría perdido permanentemente en los libros, estaría tentado a consultar permanentemente, y cada capítulo sería infinito, ¿no? Es decir, que la hipótesis Estambul que da Auerbach para explicar su libro es la misma que da González para escribir Dice, no me tenté a ir a cerciorar las citas, a corroborar las citas a la biblioteca, porque hubiera estado todo el tiempo yendo y viniendo en búsqueda de esos libros y no hubiera escrito, ¿no? Es decir, se escribe porque no se está cerca del libro. Esa sería un poco la explicación. Yo creo que no es la razón por la cual este libro se escribió, y tampoco creo que es la razón por la cual Mimesis se escribió. Es decir, estar privados de esa biblioteca. La razón quizás haya que buscarla en uno de los ensayos que el propio Auerbach publica ahí en Mimesis, que es cuando escribe sobre Montaigne, ¿no? En primer lugar, uno podría decir que abundan los libros que han sido escritos a la vera de una biblioteca, con lo cual la biblioteca no necesariamente intimida. La biblioteca puede intimidar, pero también en realidad puede ser la posibilidad de escribir un libro. Podría citar entonces el caso de Montaigne, que escribió sus ensayos al auxilio de esa biblioteca, de una biblioteca. Pero en realidad dice Montaigne, ¿cómo escribe? Dice Auerbach, ¿cómo escribe Montaigne? ¿Y por qué nos interesa esa escritura? Pues bien, porque habla de cosas aparentemente intrascendentes, es decir, toma fragmentos, y sobre todo fragmentos de su vida, y al lector le da la sensación de que está hablando de él, digamos, de que está aludiendo a algo que es mucho más vasto, mucho más trascendente, mucho más importante o relevante que una vida en particular. Porque una vida en particular no importa. Ahora, cuando esa vida en particular adquiere una relevancia mayor, bueno. Es decir, ¿por qué nos importa saber de la vida de Montaigne? ¿Por qué es tan interesante, tan atractivo saber de la vida de Montaigne? Porque logra plantearlo de tal manera y logra decir algo que alude, podríamos decir, como dice Auerbach, a la esencia de la humanidad. Es decir, hay un trato, podríamos decir, privilegiado, un trato virtuoso del fragmento, o de la parte, no del todo, de la parte. Se toma una parte. Todo el libro de Auerbach está escrito de esa manera, digamos. Se escribe una vastísima tradición de la historia textual de Occidente a partir de fragmentos, ¿no? Se escribe la historia de la antigüedad solo a partir de
de la herida de Ulises, escribe sobre Shakespeare, pero tomando un fragmento, un verso de Shakespeare, no la obra de Shakespeare. Horacio escribe de la misma manera. Horacio se lanza en este libro a escribir una teoría sobre la traducción, podemos decir, de Occidente, porque en realidad acá arranca de los griegos hasta la actualidad, digamos, ¿no? Y uno podría decirse, ¿cómo es posible escribir un libro sobre la traducción de Occidente que sea tan finito, porque tiene 300 páginas, 400 páginas? Bueno, es posible justamente porque acá no está la pretensión de la totalidad, no hay la pretensión de totalidad, sino que hay una forma muy singular y muy inteligente de trabajar con los fragmentos, es decir, con las citas. Porque, digamos, se eligen pasajes, se eligen citas o momentos que ilustran o que de alguna manera sugieren algo mucho más vasto. Digamos, la técnica, podríamos decir, con el cual Horacio escribe este texto, o la posibilidad de este texto, más que estar privados de la biblioteca, es un trato sutil, inteligente con el fragmento. ¿Sí? Se puede hablar de la literatura occidental, de toda la literatura occidental, si uno sabe elegir pasajes y tratarlos de tal manera que se hagan significativos, ¿no? Me parece que el arte de este texto, de este libro, es hacer significativo aquello que aparentemente no tiene ningún tipo de trascendencia, ningún tipo de relevancia, ¿no? Por supuesto, acá uno puede derivar una teoría del ensayo también, ¿no? Uno puede decir que el ensayista trabaja en general de eso, ¿no? El ensayista no tiene la preocupación por el recorte, es decir, bueno, no voy a escribir una teoría sobre la literatura occidental porque ninguna ninguna facultad podría aceptar que eso se haga. Pero sin embargo, ¿por qué Horacio lo puede hacer? Y bueno, lo puede hacer justamente porque, en primer lugar, porque es posible, y en segundo lugar, porque lo que hay que hacer es sugerente, más que ser abarcadores. Otra cita de González es esta, ¿no? Obviamente nuestro escrito se compone de interrupciones bruscas, saltos de estilo y superposiciones entre focos de atención. Todo el libro es así. Horacio creo que reniega también de eso, cuando charlábamos sobre eso me decía, no, es un libro caótico, no va a tener lectores, etc. Lo dice en el libro, ¿no? Es un libro caótico, ¿no? Es decir, hay otra presunción parecida a esta que acabo de mencionar, de que la prosa de Horacio es inflacionaria. Es una prosa gorda, es una prosa lenta no. Es una prosa que se demora. Ahora, ¿cómo se puede explicar esto? Que alguien diga que es una prosa que es inflacionaria. Bueno, porque efectivamente está esperando que lo que está escrito ahí se traduzca inmediatamente en un sentido. Es decir, que la idea esté inmediatamente expuesta. ¿Qué es lo que no hace Horacio? Horacio se comporta como especie del oráculo de Delfos, digamos. No oculta nada, pero tampoco dice. O sea, uno tiene que, de alguna manera, de eso que se sugiere, armar un mundo de la sugerencia, digamos, ¿no? Sin embargo, dice en otro momento, cito, angustiosamente cito, y este libro sobre la traducción es en el fondo un libro sobre la cita, dice en otro momento. Un libro sobre la cita. Ustedes podrán agregar si se contacta con el libro, que creo que trajo 2 ejemplares, con lo cual es absurdo esta presentación, porque trajo dos o 3. Trajo la presentación del libro y trajo 3 ejemplares. Que ya están destinados, dice que así que, bueno. Es un libro sobre la cita, es un libro sobre la traducción, pero que Horacio dice es sobre la cita. Muchas de esas citas son largas, demasiado largas, y muchas de esas citas son traducciones. Sin embargo, en ningún momento, salvo rarísima excepción, creo que en la excepción cuando cita a Benjamin, no se acusan los traductores. ¿Sí? Un libro sobre la traducción, lleno de traducciones, donde Horacio pareciera no interesarle quién hace las traducciones. Uno se podría preguntar, bueno, ¿de qué se trata? ¿Es una negligencia? Horacio efectivamente tenía los libros lejos y no los podía ir a buscar. Por supuesto, es una mala explicación de por qué ahí no se acusan los autores de esas traducciones, ¿no? Quizás porque opere otra lógica que es más... con la cual el problema del autor queda subsumido, que es el problema de la escritura.
Es decir, la escritura es tan fuerte en Horacio que tiene autonomía. ¿Sí? En algún momento llega a decir incluso que en realidad somos escritos por el propio texto escrito, no por el lenguaje. No es una salida nietzscheana, aunque seguramente también la tendría. Pero la fuerza de la escritura es tan fuerte que borra al autor. Entonces, no es que no tenga autores, no es que ahí no haya autores, y no es que esos autores no sean relevantes, lo son. Pero hay algo quizás que es mucho más poderoso, que es que la escritura nos lleva y que quizás el texto en sí es como si se hubiera escrito solo, o como si lo hubiera escrito la tradición, digamos, ¿no? Lo dejo acá después que él si quiere que lo refute. Y por último, el tema Marx. El tema Marx, que a mí me parece es el más delicado. Ya me demoro un cachito con esto y termino. Por supuesto, en un libro sobre la traducción aparece Marx, ¿no? Aparece ya en la tapa, pero aparece en todo el libro. ¿Cómo traduce Marx? ¿O cómo traducir a Marx? La mención que hace Horacio sobre Marx, lo que trae de Marx, yo al menos cuando lo conocí, ya había, en los años 90, había hecho esta misma mención, con lo cual puedo llegar a decir que es una obsesión en González. Este Marx que voy a sugerir ahora. Es una obsesión este Marx. ¿Qué es el Marx que lee a los griegos? O sea, no es el Marx común, no es el Marx de los manuales, es un Marx excepcional que en algún momento, cuando Marx se hace esta pregunta. O sea, ¿cómo es posible que en el mundo contemporáneo, si en el mundo capitalista, con modos de producción capitalistas, todavía el arte griego nos interpele? ¿Sí? ¿Por qué todavía seguimos leyendo a Sófocles? ¿Por qué nos importa seguir leyendo a Homero? ¿Por qué Esquilo nos gusta? ¿Por qué nos gusta eso? Si nos tendría que gustar el arte contemporáneo, el arte moderno. Si tenemos una conciencia para comprender y para que nos guste el arte que se hace con estos medios de producción, no con los medios de producción antiguos. Por ejemplo, ¿qué hace nuestro gusto? ¿Qué le pasó a nuestro gusto que nos sigue gustando algo que no nos corresponde? Que es anacrónico. Horacio vuelve permanentemente sobre ese tema. ¿Cómo se explica eso? ¿Cómo es que eso es posible? Que todavía nos guste un arte que no corresponde con nuestro mundo, digamos. La explicación que da Marx, inmediatamente Marx, a pesar que se hace esa pregunta, rápidamente la resuelve encajándola en la teoría de la correspondencia, ¿no? Porque dice, bueno, efectivamente, esto... Porque además, si le da cauce a esa gran pregunta, en realidad está hackeando a todo el marxismo, a todo el materialismo. Digamos. Si hay una conciencia que no se corresponde con su época, digamos, en realidad se resquebraja todo el extraordinario edificio del materialismo. ¿Cómo lo explica Marx? Dice, bueno, efectivamente acá no hay ningún problema, se explica fácilmente. La humanidad situó la época de oro del arte en la antigüedad, y siempre volvemos a esa época de oro como si fuera una suerte de reminiscencia. En realidad, no es que a nosotros nos guste ese arte, o si nos gusta, en realidad lo que nos gusta es identificarnos con aquel tipo de humanidad que éramos en la antigüedad. Ese tipo de humanidad, que era la humanidad gloriosa, la humanidad que tenía el arte de oro, que ya no lo somos, pero sin embargo cada tanto volvemos, deseamos eso que ya no somos. Como cuando a veces uno dice, va a la plaza con su niño, digamos, y juega con el niño justamente para ilusionarse con que es niño sabiendo que no lo es. Entonces Marx dice, en realidad es un momento de infantilismo que tenemos, pero no porque volvemos a ser infantes, sino porque recordamos que en algún momento fuimos felices y volvemos a ese arte porque en realidad sabemos que la humanidad ahí fue extraordinaria, ya ahora no lo somos. Esa es un poco la explicación donde Marx rápidamente ajusta y sigue diciendo todo funciona igual, cada época tiene su conciencia, etcétera, etcétera, pero nos gusta el arte antiguo por esta razón. Esa paginita de Marx es una página, nada más, simplemente se llama el arte griego, no recuerdo bien, se llama el arte griego, el problema del arte griego. Se escribe en 1857 y cuando se publica en Moscú en el 1939, aparece bajo el nombre de Borradores.
borradores, ¿no? Los grundrises, borradores. La edición que yo tengo, que es seguramente la que venden ustedes, la que hay en español, la que seguramente también debe tener Horacio, se publica con todos, como son borradores, se publica completo, con todas las notas al margen, con todos los agregados, etcétera, etcétera. Cuando Marx publica esa página y esa pregunta, ¿por qué nos sigue gustando el arte griego a nosotros, que nos debería gustar otro arte? Se ve que borroneó alguna explicación alternativa, no marxista, otra explicación. Dos cosas borroneó al margen. En un momento dijo que probablemente eso pasaba por azar. Por azar. Y en otro momento, y lo encerró entre signos de pregunta, dice, ¿acaso sea la libertad? ¿Acaso nos guste el arte griego? Porque en realidad, más que de estar determinados, somos libres. La pregunta no es... y esas notas al margen de esos borradores no son para desdeñar, y no es un tema que Marx no conozca, porque Marx escribe en su tesis doctoral justamente sobre este problema, sobre el problema del determinismo y la libertad. Es una tesis que escribe sobre la diferencia entre el materialismo, la filosofía materialista, entre Demócrito y Epicuro, ¿no? ¿Cuál es la diferencia, básicamente? Bueno, Demócrito era un fatalista. Demócrito decía, lo que existe en el mundo es materia. Ahora, la materia nos determina, no hay forma, es decir, las cosas que suceden por necesidad, son fatales, no hay escapatoria. En cambio, Epicuro incorpora la idea de que en realidad las combinaciones que se dan y las cosas que suceden porque en algún momento la materia se combina de tal modo que el propio azar hace que se produzcan cosas inesperadas. Marx, cuando escribe sobre esa discusión, la discusión materialista entre Demócrito y Epicuro, sale en favor de Epicuro. Y sale en favor de Epicuro, ¿por qué razón? Justamente porque le interesa la innovación de Epicuro, porque Epicuro rompe con el fatalismo. ¿Sí? Hay un materialismo, podríamos decir, no fatal, ¿no? Y son extraordinarios los pasajes que Marx escribe sobre Epicuro, justamente salvando, es una tesis del joven Marx. Marx tenía apenas 20 años, menos de 20 años cuando se publica esa, en 1841, tenía 20, probablemente no había llegado a los 20 años, y escribe su texto que por lo tanto es extraordinario, digamos, extraordinario la tesis doctoral, que no parece una tesis doctoral, es una tesis poética sobre el materialismo en Demócrito y Epicuro. Marx, entonces, con esa misma discusión llega a explicar el arte griego y dice, bueno, ¿acaso sea que no estamos tan determinados? ¿Y que acaso la razón por la cual nos gustan cosas extrañas o raras sea porque somos libres? Yo creo que ese Marx es el que Horacio nos lega a nosotros. Y yo ahora entiendo por qué Horacio insistía tanto en ese Marx, porque es el Marx que está permanentemente en este libro y en otros libros. El Marx que nos deja ser libres. No.